Hola a todos. La ponencia que teníamos preparada para este año estaba dividida en dos partes. La primera iba a ser expuesta por mí y trataba de los 5.000 años de los iberos desde su salida de África hasta el año 1000 en que empiezan a llegar otros pueblos. La segunda, expuesta por Marianne, iba a tratar de estudiar estos últimos 1000 años hasta el cambio de era. Antes de entrar en ello, necesitamos haceros un pequeño resumen de las ponencias de años anteriores, ya que están íntimamente ligadas con las actuales. Todo empieza en Lanzarote, con el estudio de la cerámica de los primeros colonizadores de Canarias. Para encontrar el origen del diseño de los dibujos incisos que presentaba, dimos el salto a África. Allí nos encontramos el Sáhara Verde y con él los dibujos y grabados de Tassili N'Ajjer y del Tadrat Akakus. También las primeras cerámicas humanas con datación de 13.000 años antes de nuestra era en dos lugares diferentes. El macizo del Hogar, estudiado por Metre en 1971 y 74, y el de por Rosette en 1983. Con la bonanza climática se generó un neolítico que dura 3.000 años, del 11º al 8º milenio. Produce un importante poblamiento y el nacimiento de la primera lengua compleja de los humanos. El desarrollo de esta civilización queda truncada por el cambio climático. Empieza a dejar de llover de forma periódica y hay que migrar. El año pasado veíamos cómo podíamos seguir los movimientos de estos exiliados a través de la cerámica cardial. Conocimos las etnias de este neolítico y cómo una de ellas, la llamada de los iberomauritanos, es la que aporta a la península la agricultura, la cerámica y la lengua. Este año pretendemos informaros de cómo se van distribuyendo por las distintas áreas peninsulares, cómo van modificando su sistema grupal hacia uno tribal, cómo van generando cada grupo su propia cultura y cómo van a ir modificando sus lenguas. Este largo periodo tiene dos partes, la neolítica y la de los metales. En la neolítica, con el cambio de estructura política, aparecen los jefes. Con el culto a la muerte de los mismos, se construyen los primeros dólmenes. Este culto al jefe muerto se genera prácticamente en todas las culturas del mundo. La etapa de los metales empieza hacia el año 3000, desde luego, siempre antes de nuestra era, cuando descubren, posiblemente en varios lugares del mundo, en la misma época, que algunas piedras muy pesadas con las que habían construido hornos para cocer cerámica, cuando se calentaban, dejaban caer unas gotas que podían ser trabajadas y tomaban la forma del molde en que se vertían.
nace así el Calcolítico, con varios lugares donde se fundía cobre en la península. El más famoso es el de los Millares, pero solo en la misma zona hay más de 30 yacimientos en donde sabemos que se fundía mineral. Otro gran foco de fundidores está en la zona de Lisboa y Setúbal, y una tercera en el sur peninsular. El siguiente gran salto se genera con la aleación del cobre con otro mineral que casualmente era también muy frecuente en la península, la casiterita, de la que obtienen el estaño. De la mezcla de ambas nace el bronce hacia el año 2500, que va a ser el metal clave del comercio del Mediterráneo. También encuentran plata en estado nativo, a la que en su lengua llaman sildar, es decir, brote de piedra, aludiendo a la forma en que se presenta. El formante ibérico sil continúa utilizándose en varias lenguas para la plata. Posiblemente la riqueza aurífera de algunos ríos gallegos fuera lo que propiciara el conocimiento del oro. Solo en este primer periodo conocemos, además de los Millares, Lugarico Viejo, Fuente Bermeja, Alcalar, Palmella, estos dos últimos en la fachada atlántica. Después vino el Argar y la multiplicación de lugares que generó la exportación masiva de bronce. Casi en el mismo momento aparece en la península otro hito importante, el vaso campaniforme. Estamos situados en el año 2000 y los iberos peninsulares han establecido un sistema suntuario de enterramientos megalíticos. Han descubierto la fundición del cobre. Crean el vaso campaniforme y consiguen aleaciones de metales hasta obtener el bronce. Aquí, hasta este momento, no ha llegado nadie que no haya venido de África. Los idiomas que se han generado lo han sido por evolución de la lengua originalmente traída desde el Sáhara. Todo esto lo consiguieron los iberos. Pero, ¿habéis oído alguna vez en esta península ponderar a quienes consiguieron estos logros? No, ni una sola cátedra para estudiarlos. Hemos oído hablar de fenicios y griegos que en sus navegaciones llegan hasta nuestra península. Nunca habréis oído que los navegantes tartésicos, casi 500 años antes de que llegaran los fenicios a estas costas, habían navegado hasta los puertos francos existentes en todo el Mediterráneo para comerciar con sus minerales. ¿Cómo creéis que los fenicios supieron de la existencia de las casitérides? Por los iberos atlánticos, que navegaban hasta ellas
para obtener el oro irlandés y el estaño de Cornualles. Cuando llegan a la península, sus residentes hacía 1000 años que conocían el bronce. No fueron ellos quienes nos enseñaron. Había más de 100 lugares en donde se fundía. Esto es así porque hoy se pueden datar los yacimientos. No es ya la imaginación del historiador de turno que nos cuenta lo que le interesa decir. Así como suena, 1000 años antes que llegaran los fenicios, los iberos fabricaban bronce en grandes volúmenes. Cuando leemos la historia, parece como si hasta que llegan los fenicios de Tiro y los focios de la Anatolia jónica, aunque griegos no venían de Grecia, no existían más que ignorantes salvajes. En el año 1000, Tartesos, que no era solo una ciudad sino muchas, aun cuando cada una fuera independiente, producía cantidad de minerales, ya que, además de Largar, Los Millares, Tarsis, Tejada, Alcalá, Almeilla, hay un largo rosario en todo el sur mediterráneo y atlántico. Llegamos así al año 1000. En este momento aparecen pueblos que no llegan desde África. Algunos vienen a comerciar, pero otros que han sido expulsados de sus tierras vienen para asentarse. Las potentes tribus iberas que llevan 5000 años asentándose y multiplicándose, en algún caso admitieron su asentamiento en terrenos marginales. De la misma forma que los etruscos permiten que los romanos con sus carretas y sus bueyes se asienten en las marismas del Tíber. Los que llegan tienen una lengua muy diferente y una cultura patriarcal testosterónica. Sus diosas nacen de la cabeza del dios masculino, como por ejemplo Atenea de la de Zeus. Su influencia, pese a lo que leáis en todas las historias de España, fue mínima, y en pocas generaciones fueron absorbidos por los residentes. No habréis oído hablar, antes de que las fuentes romanas los mencionaran, que los cartagineses, en sus muchas batallas para conquistar la península, lo hicieran contra celtas o celtíberos. Las naves cartaginesas estaban llenas de tartésicos y bereberes. Sus ejércitos tenían honderos baleares, infantería ibérica y caballería berber. Cuando Aníbal llega a Italia, sí acoge en su ejército a celtas. Antes de las fuentes romanas, nunca hubo en la península más que iberos, aunque eso sí, cada uno de su tribu y peleado con sus vecinos. A lo largo de este último milenio se desarrollan las lenguas que durante los 5000 años de estancia anteriores cada grupo había establecido. En el sur se hablaba tartésico, en la vertiente atlántica
el ibero lusitano. En la Mediterránea, el ibero, y en el norte, cantábrico pirenaico, el euskera. Estas son las lenguas de la península que darán lugar con el tiempo al castellano, al portugués y el gallego, al catalán valenciano y al provenzal y al vascuence. Los celtistas, que tanto daño han hecho a la cultura y a la historia de esta península, han generado la idea que, salvo la franja mediterránea, que eran iberos, el resto de la península eran celtas o celtíberos. Lo peor es que hasta los propios iberistas han caído en esta trampa y han aceptado que, como los bronces escritos son en su mayor parte mediterráneos, en el resto no se hablaba alguna forma de ibero. Como, según esta opinión, no debemos considerar historia lo que no está escrito, esos pueblos que hablaban otra forma de ibero, pero no escribieron, no son oficialmente iberos. Este es un daño enorme que han hecho y están haciendo aún a las lenguas y culturas ibéricas. Sí, así, en plural. Lenguas y culturas ibéricas. Cuando empezamos a recomponer este puzzle, estaba compuesto por una serie de piezas correspondientes a informaciones inconexas. Hoy en día, tras haber conseguido encajarlas, cada uno en su sitio y en el momento histórico que se produjo, se ha generado una imagen clara y definida que nos permite conocer cómo se han desarrollado los últimos miles de años anteriores a nuestra era. Esperamos haber captado vuestro interés para que este resumen de nuestras ponencias os estimule a leerlas. Saludos desde Pamplona.